Busquen Malaquías, capítulo 2. Del 1 al 9. Malaquías 2, del 1 al 9. ¿Quién nos puede hacer el favor de leerlo? Son solo 9 versos. Que lo lea fuerte. ¿Lo puedo leer? Sí, ¿quién dijo? Yo dije. Hermana Elba, sí, aquí está. Léalo, por favor, Malaquías 2, del 1 al 9. Reprensión de la infidelidad de Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y mucho hizo aparte de la iniquidad. A muchos hizo aparte de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Es una palabra muy fuerte que el Señor da a su pueblo. En este caso está hablándole a los sacerdotes, les está advirtiendo a los sacerdotes lo que Dios va a hacer con ellos. Aquí, en esta parte de Malaquías, el Señor es directo. Si el engaño era una afrenta para la soberanía de Dios, si se dan cuenta, en el contexto del capítulo 1, querían engañar a Dios, querían engañarlo al Señor con los sacrificios, con las decisiones de los sacerdotes y del mismo pueblo. Estaban llevando animales al sacrificio, pero defectuosos, como habíamos dicho la semana pasada, y querían engañar a Dios. Y esto era una afrenta para la soberanía de Dios. Había entonces que exhortar duramente a los sacerdotes, a los pastores de ese tiempo. Había que exhortarlos de una manera especial. Dice el verso 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandamiento es para ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Versión Internacional menciona en el verso 1, este mandato es para ustedes los sacerdotes, y la Reina Valera revisada dice, para vosotros es esta advertencia. Advertencia.
Si no hieren y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. El mensaje recopilado en el capítulo 2 es claro, porque va directo el Señor a el grupo de hombres que estaban al frente para instruir al pueblo de Dios. En este contexto, como inicia el capítulo 1, no es un mandamiento, porque en sí no son mandamientos de Dios para que los llevaran a cabo, si se dan cuenta en la lectura. Es una advertencia o decreto que Dios está haciendo. Esta advertencia que se menciona a los sacerdotes indica las consecuencias de la desobediencia de ellos para con Dios. Venía un juicio para este grupo de personas. Sí, hermanos. ¿Recuerdan las preguntas del capítulo 1? ¿En qué te hemos olvidado? ¿Se acuerdan? Sí. ¿En qué nos has amado? Eso preguntaron los sacerdotes. ¿En qué hemos menospreciado? ¿En qué exactamente? ¿Qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos fallado? Quizá alguien le preguntó a su amigo ahí, oye tú, ¿y en qué le has fallado al Señor? Ahí como que burlándose de Dios. A Dios nadie se puede burlar de Dios. Ojo, hermanos, nadie nos podemos burlar de Dios. Con Dios no se juega, no es un juego el Señor. Por eso Santiago tiene la frase cuando enseña que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y cuando el Señor habla de ser calientes o fríos, pero no tibios, el Señor está marcando la pauta del cristiano, de la vida cristiana. ¿Sí? A veces hemos tenido que exhortar fuertemente a alguien cuando está vacilando en su fe, en su vida, y para acabar de hablar le echa la culpa a Dios y a la iglesia de su vida. No, o somos o no somos. Estos sacerdotes tenían que entender, hay un antes y un después, y el Señor les está recordando lo que les había dejado a través de la tribu de Leví y cómo era el pacto que ellos tenían que llevar a cabo como un grupo especial escogido para ministrar la grey de Dios. Si no oyeres mis palabras, el deseo del Señor, verso 2, era que los sacerdotes estuvieran atentos a sus palabras. Escúchenme, háganme caso ustedes. Dispongan su corazón a honrar mi nombre. Esta es una súplica de Dios a través del profeta. ¿Por qué Dios lo dice así? ¿Por qué el Señor está hablando de esta manera? Aún dentro de la reprensión vemos a un Dios amoroso que les está haciendo ver la circunstancia en la que ellos estaban viviendo. Venía una reprensión muy fuerte, hermanos, tan fuerte que dice el Señor, maldeciré las bendiciones que reciben. Ojo, dice aquí, maldeciré, verso 2, nuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Es decir, no habían tomado buenas decisiones, andaban fríos, los sacerdotes no querían saber nada de Dios. Recuerden que ofrecían sacrificios nada más porque había alguien que les llevaba el animal y pues ahí viene Pancho, pues hay que hacerle el sacrificio, pues ni modo, ya vamos a cerrar, ¿no? Estoy especulando aquí, ya vamos a cerrar y entonces ya no es hora del sacrificio, pues tráelo ya, es tanto, estaban defraudando, estaban engañando, daban la ley a medias, a través de la ley estaban ellos poniendo trabas. Entonces dice el Señor, voy a maldecir sus bendiciones a los sacerdotes. Ojo, qué tremendo es esto.
Malaquías está hablando a un pueblo, pero a los líderes del pueblo, a los sacerdotes, a los que enseñaban, instruían, enseñaban la sabiduría de Dios. La pesada mano de Jehová, la mano poderosa de Dios, había empezado a caer ya sobre este grupo de hombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Deuteronomio 28, si usted va a Deuteronomio 28, se va a dar cuenta de las bendiciones de la obediencia. Ahí menciona bendiciones y maldiciones. Entonces se va a dar cuenta de las bendiciones que Dios está dando al pueblo de Israel. Ojo, este es exclusivamente para lo que está sucediendo. Entonces, la mano de Dios va a caer sobre un pueblo rebelde y en este caso está advirtiendo a los sacerdotes. Dice el verso 3. Tengo otra versión aquí, lo voy a leer en otra versión. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Qué tremenda es esta parte de la escritura. Dice la versión 60, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. ¿Se fue el internet? Sí. Pues sí, hay que esperar. Pausa. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, ya. Aquí ya regresaron. Ok, entonces decíamos que el escrito es figurado. Uno en la mente dice el estiércol, que era la suciedad de todos los animales que llevaban a un lugar aparte, en un terreno, tenían que quemarlo y no tenía el sacerdote que contaminarse, porque si el sacerdote se contaminaba del estiércol de los animales era inmundo. Y esto se refiere, ustedes son inmundos, ustedes no me están obedeciendo, dice el Señor. Esto es para entenderlo así. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios, dice el Señor. Hay tres aquí. Mire, cuando dice aquí la palabra del Señor, verso 3, he aquí yo os daré. Vaya al capítulo 3 del mismo libro, dice, he aquí yo envío mi mensajero, 3:1. Y luego vemos aquí en el 4:1 que dice, porque he aquí, es decir, es en el futuro lo que va a suceder. Todo lo que Dios le estaba diciendo era en el futuro, ¿sí? Era la acción de Dios sobre los sacerdotes y era una acción muy fuerte. Les está diciendo, ustedes van a quedar inmundos y no van a poder seguir ejerciendo su ministerio. No lo van a poder seguir haciendo. Miren qué triste es esto, que estos hombres llamados por Dios de la descendencia de Leví, hijos de Aarón, de Eleazar, y así como venían, estos sacerdotes no honraron a Dios. Se da el caso de estos tiempos que hay hombres ministros que no honraron a Dios, que no honran al Señor. Y algunos de ellos se desviaron. Y algunos de ellos buscaron su propia vida en relación con el ministerio, etcétera, etcétera. Y el Señor dice, no es así, porque no me están honrando a mí. A mí. La ley en la antigüedad mandaba que en los sacrificios se quemara fuera del campamento
a los animales, el cuero de los animales, la carne de algunos animales que no eran comidos por los sacerdotes, y obviamente el estiércol. Éxodo 29 y Levítico 4, en esos dos capítulos, nos dicen lo que la ley decía en relación a los sacrificios, ¿verdad? ¿Para qué había que llevar ese sacrificio? Los sacerdotes, ¿sí?, fueron retirados por Dios porque era necesario. Malaquías tuvo que enfrentarse a ellos, hermanos. Era un papel tremendo para el profeta advertirles a los sacerdotes lo que Dios iba a hacer con ellos. Verso 4, dice la palabra: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes junto con el pueblo debían saber que la sentencia de Dios era una realidad. ¿Por qué así era esa sentencia? Para recordarles el pacto que Dios había hecho con Leví. Ahí en el verso 5, 6 y 7 que hemos leído, más abajito, viene el pacto. Mi pacto con él fue de vida y de paz. El pacto de Dios con Leví fue de vida y de paz. Y Dios se los está recordando. Les está diciendo cómo había sido el pacto. El sacerdocio, el ministerio, tenía que ser fiel al pacto, hermanos. Este tenía que continuar como estaba pactado entre Dios y Leví, entre Dios y los sacerdotes, la descendencia de Leví. Cuando uno anhela obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra desea. ¿Se acuerda? Primera de Timoteo, el libro de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 3. Tito capítulo 1 también habla del ministerio, de aquellos que anhelan obispado, de aquellos que desean servir al Señor a través del pastorado. Por eso, poniéndolo como ejemplo, el pastorado es un llamamiento, hermanos, es un llamado de Dios. Y quien siente un llamado de Dios va a ser un hombre, un varón que el Señor lo va a llamar, lo va a preparar y lo va a enviar. Ojo, son tres cosas las que hace el Señor. Y cuando alguien tiene ese llamado, su enfoque está en el llamado de Dios para, ¿sí?, para servir al Señor, servir a la sociedad y servir a la iglesia a través de un llamado pastoral. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, el que anhela obispado, el que quiere ser pastor, el que quiere ser obispo, el que quiere ser anciano, el que quiera guiar a la iglesia, debe de. Y ahí vemos el perfil pastoral. Estos sacerdotes, porque eran sacerdotes de la línea de Leví, de esa línea sacerdotal, no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Y ya en el tiempo de Malaquías, ¿recuerdan lo que hemos comentado? El pueblo dijo, han pasado 80 años y no hemos visto lo que nos dijo Ageo y Zacarías, no hemos visto sus bendiciones. No hemos visto lo que Dios nos ha dicho después que regresamos a Jerusalén. Pero Dios estaba ahí presente. Había mucha corrupción en ese tiempo en el sacerdocio y Dios tiene que recordarles el pacto. Este pacto tenía que continuar en la vida de los sacerdotes como estaba. Mire lo que dice el verso 5 y 6. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, para que hubiera temor a Dios. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Es decir, tus antepasados, tus padres, sí tuvieron temor de mí, estuvieron humillados, entendieron a través de la obediencia lo que había que hacer. Ojo, hermanos, la fe de nuestros padres, los que creyeron, o aún en su ignorancia, aquellos que nos enseñaron a amar a Dios, porque aún siendo muchas veces
católicos o de otra religión, o a lo mejor no siendo nada, algunos de nuestros padres o abuelos nos enseñaron a tener temor, a respetar al prójimo, a no defraudar a nadie, a no engañar a nadie, etcétera, etcétera. Esos valores que a veces se olvidan y que hoy a través de la Escritura nos recuerda. A mí me recuerda, por ejemplo, hermanos, esto del pacto, de que Dios hizo un pacto en la antigüedad con estos hombres, y ahora el Señor nos recuerda el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. En el caso mío, un llamado pastoral. En el caso de usted, un llamado a servir a través de... Porque usted no me va a decir, hermano, yo no tengo llamado pastor. No, sí lo tiene, hermana, hermano, sí tienen un llamado a hacer otras cosas dentro del cuerpo de Cristo, sí lo tienen. Porque creemos nosotros en el sacerdocio de todo creyente. Es lo que... Y cuando aplicamos esto a nuestra vida, podemos ver que es un privilegio, un gozo, cuando nos sentimos dentro de ese pacto de Dios, de saber que podemos responder a Dios cuando Él nos llama. Recuerden aquel himno: Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos. ¿Para qué nos llama el Señor, hermanos? ¿Para qué nos llama? Servirle. No nos llama solamente para andar tristeando en la vida, para pedirle todo el tiempo, estarle pidiendo y para dar gracias por el alimento, por el vestido, por el sustento, por el trabajo. O sea, eso es la bendición de Dios que le da a todas las personas. Dios nos llama para algo más importante, más interesante en la vida todavía. Cuando el Señor menciona a Jesucristo en el Sermón del Monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le estaba enseñando a toda aquella gente que estaba escuchando el Sermón del Monte ahí, en aquel momento. No solamente a los apóstoles, era a todos. Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Sustento y abrigo y todo lo que nosotros necesitamos vendrán por añadidura. Amén. Mateo 33. Así es, mi hermano. Por ahí alguien decía, el otro día leía de un psicólogo, él es español, y él decía algo interesante. El ser humano puede vivir con lo mínimo y puede ser feliz. Claro, Amén. claro. Sí, hermanos. Es un psicólogo, él va, y es cierto, hermanos, puede ser feliz, claro que sí. Y lo vemos en la Biblia. Estad contentos, dice Hebreos, con lo que tenéis ahora, porque Dios proveerá. Eso es contentamiento. Eso es contentamiento. Decía mi hermana Eva hace un momento, sé vivir en abundancia y sé vivir En la carencia. cuando no hay nada. Amén. ¿Verdad? El otro día me decía un hermano hace tiempo, me decía, sé vivir en la abundancia y ay Señor, no me quites esa abundancia, decía él, ¿verdad? Porque no estoy acostumbrado a vivir en la no abundancia. A veces vienen las vacas flacas y tenemos que aprender, ¿sí? Porque, miren, cuando Pablo habla de esa abundancia, hablaba de aquello que los filipenses le estaban dando, y él reconoce el amor de la iglesia de Filipos, porque le enviaban a la cárcel, porque lo cuidaban, oraban por él, y él decía, gracias, porque en todo y a todo estoy acostumbrado. Por eso los valores, la forma de ver la vida, nuestra relación con el Señor y aún con nuestro prójimo cambia cuando el Señor viene a la vida, viene al corazón, y hay contentamiento, hay gozo, hay alegría. Amén. Y es nuestro Dios. Estos sacerdotes, siendo jerarcas, siendo líderes, fallaron al Señor, y por eso el Señor estaba diciendo, les recuerdo mi pacto. Sus padres obedecieron, se humillaron ante mí,
se humillaron. La ley de verdad estuvo en su boca. No fue hallada iniquidad en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es decir, el mensaje que tenía el sacerdote antiguo les dice, ellos llevaron a muchos a la salvación. Ellos los llevaron, ustedes no. Ustedes no. El ministerio llevado por los sacerdotes tenía fruto, apartando del pecado a muchos. De la boca del sacerdote, les dice el profeta Malaquías, sale instrucción y sabiduría. Estos hombres eran puestos para exponer el conocimiento de Dios y su justicia. Por eso no tenían, como diría la abuelita, no tienen perdón de Dios. De lo que estaban haciendo. Pues sí, sí. ¿Verdad? Entonces, no hay honor más grande para un sacerdote que ser mensajero del Señor Todopoderoso en este contexto, y no hay honor más grande que poder servir al Señor a través de los dones que Dios nos ha dado en el reino, para trabajar en el reino. La responsabilidad a estos sacerdotes es que tenían que rendir cuentas al Señor, y el Señor les estaba pidiendo cuentas a través del profeta Malaquías. Sí. Mas vosotros, dice el verso 8, os habéis, ¿qué? Apartado. A vosotros habéis apartado del camino. Ustedes se apartaron del camino, y por lo tanto apartaron a todo mi pueblo. Sí. Apartaron a todo mi pueblo. Se han desviado, dice la palabra de Dios. Vosotros se han desviado, apartado de los caminos de Dios. Los sacerdotes mostraban que antipatía, parcialidad, favoritismo en la aplicación de la ley. No la estaban aplicando como tal. Es decir, no les importaba nada. En alguna ocasión en estos tiempos pasados, meses pasados, platicando con un colega, con un pastor, yo le preguntaba a él cómo iba la obra, cómo va la obra, cómo estás. Me dice, no sé. No sé. ¿Cómo no sabes? No. Nosotros cerramos la iglesia en marzo del año pasado, y yo le dije a los hermanos, busquen cómo y en dónde en estos días ustedes van a poder escuchar la palabra de Dios. Yo le decía, no le enseñaste, no tienen ahí, pues por lo menos por WhatsApp, por esto y aquello. Me dicen, no. Yo les dije. Y él se fue, se encerró en su casa. Es la hora que el templo no se abre, que no hay comunicación, no sabe cómo está la gente ni nada. Hermanos, y lo digo con temor y temblor y con respeto, pero a veces está sucediendo esto. Es necesario no pensar como Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Sí. Elías cuando tuvo que huir de Jezabel y tuvo que irse cruzando todo el desierto hasta nuevamente el monte Sinaí, llegar a la cueva donde estaba. 40 días y 40 días y 40 noches ahí estuvo. Así es, mi hermano. Tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se escondió, exactamente. Y entonces él se fue, se agazapó en la cueva, después de que Dios había manifestado, y le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué le respondió Elías? ¿Se acuerdan? Aquí estoy, Señor, tengo un vivo celo por ti, Señor, porque esto y esto y esto y esto y aquello, y quieren matarme, pero yo aquí estoy. Y el Señor pues, le está diciendo, está oyendo a Elías, está oyendo su argumento, y después le dice, mira, Elías, tú piensas que eres el único
que está siendo perseguido y que está siendo amenazado. No. O que has quedado y que tienes un vivo celo por mí, dice el Señor. No, Elías. Mató a todos los sacerdotes de Baal. ¿Verdad? He apartado. Allá afuera está pueblo mío. ¿Y hay qué? 7,000, algo así, ¿sí? 7,000 rodillas que no se han postrado ante los ídolos. Se postran ante mí. Sí. Y ahí tú no vas a hacer nada. Sal. Y es el tiempo de salir para muchos de nosotros. Es el tiempo de salir. Es el tiempo de asomarnos y de empezar a ministrar a aquellos que necesitan de Cristo. Amén. Como sea, por los medios que sean, porque somos sacerdotes nosotros de la Amén. uniforme gracia de Dios. Ahí sí, sacerdocio de todo creyente. No lo dice. Vamos a hacer. Sí, hermano. Ok, entonces, esta es la palabra en esta noche que el Señor nos da. Y vemos cómo estos sacerdotes se apartaron del camino, hicieron tropezar al pueblo. A muchos, dice la palabra en el verso 9, verso 8, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ellos escogían a quienes les iban a servir y entonces el pueblo los empezó a ver con menosprecio a los sacerdotes. Qué triste es esto. Qué triste es esto, hermanos, y más triste es cuando nos empiezan a ver a desprecio a nosotros. No, que no sea así. Al contrario, sigamos adelante, firmes en la fe, obedeciendo, teniendo temor de Dios, humillados delante del Señor y diciendo, aquí estamos, Señor, todavía aquí. Perseveramos en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Amén. que el pueblo de Dios, que nosotros, que la iglesia de Cristo, que la iglesia del buen pastor, hablemos y digamos lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y nos pongamos en los zapatos de los sacerdotes, por así llamarlo, y decirlo, si el Señor nos ha dado vida y nos ha preservado la vida, tenemos que honrarle y no ser como estos sacerdotes, sino ser sacerdotes del Dios Altísimo. Pastor, Amén. Dios Altísimo. pastor, Sí, hermano. mire, aquí se muestra perfectamente bien que el Señor está molesto con su pueblo y en especial con los sacerdotes. Y en varios pasajes el Señor se airó, se molestó, se enojó con su pueblo. Duro servicio. Y me viene a la mente el versículo Deuteronomio 1:37, que decía, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tú tampoco entrarás allá, es decir, a la tierra prometida. Amén. Gracias, hermano. Pobre de Moisés que pagó justo. ¿Cómo dice el dicho? Pagaron justos por Justo pecadores. por pecadores. Moisés no entró por la rebeldía del pueblo. Así es. Así es, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Aquí está la palabra, el texto. Lean del 10 al verso 16, hermano, 17 de Malaquías. Léanlo en casa, lean todo el capítulo. Realmente son cortos los capítulos, pero nos enseña cómo Dios, aún enojado, aún airado, el Señor amaba a su pueblo. Amén. Amén. Amaba a los sacerdotes, amaba a aquellos que había escogido. Y esto, cuando lo aplicamos a la vida, hermanos,
el gran amor de Dios. Indiscutiblemente, no hay nadie que perdone, que restaure, que ame como Dios. Amén. Nosotros debemos estar ahí, creyendo lo que de su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en esta noche y demos gracias a Dios por este momento. Padre Santo, Señor, tu palabra nos ilustra y nos enseña y es dura, Señor. Pero te damos gracias porque nos enseñas en esta noche y nos das la oportunidad de reconocer que si nos has llamado tenemos el privilegio, la oportunidad de ministrar, Señor, a otros a través del evangelio poderoso de Cristo Jesús. Señor, no siempre lo sabemos todo, pero te pedimos sabiduría y oramos en el nombre de Jesús para que sigamos haciendo nuestro ministerio, Señor, al cual nos has llamado. Hace unos domingos atrás veíamos que somos pueblo santo, nación santa, pueblo escogido, adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y Padre Santo, no queremos ser como este pueblo, como estos sacerdotes que fueron indiferentes y hasta cínicos, Señor, cuando preguntaron en qué te estaban fallando o por qué. Señor, ayúdanos. Gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad, y porque en medio de las pruebas de cada uno de mis hermanos, de sus propias circunstancias, Señor, siempre tú das fortaleza a su corazón para que se hermosee su rostro y siempre tengan una sonrisa en el rostro. Padre, gracias, Señor, porque tú no dejarás caído justo. Bendito tu nombre en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.